Audio Jungle. Audio Jungle. Ok. Ya, ok, bien. Bueno, estamos aquí este martes, una vez más, y como siempre en este círculo de información de su programa, Salud Conciencia, pues nos esforzamos mucho por traer a escena a las personas más notables en esta médula del programa, que es cómo pueden haber unión, convergencia, sinergia entre los saberes tradicionales y los saberes actuales. Es decir, ambos tienen lo suyo, ambos tienen áreas de oportunidad y siempre buscamos a las personas que son parte de ese puente maravilloso y que ya lo viven, no solo lo piensan, no solo lo que concientizaron ya, sino que de alguna manera lo están proyectando en su entorno, y eso es muy importante. Todas las personas que han estado aquí en entrevista, pues son para mí, si no, no los invitaría, grandes referentes, grandes maestros. Y hoy es importante porque en mis textos, en mis libros y en algunas pláticas que he dado descaradamente y con las malas caras que me hacen algunos compañeros, hablo de las grandes ventajas que tiene esta recuperación del conocimiento, de la estabilidad que aportan las mujeres. Es decir, para mí ciertamente son entidades, entes que vienen a rescatar todo este periodo en el que, siendo todos los humanos buenos en el centro, pues hemos tenido ciertos devaneos que nos sacan de el crecimiento. Bueno, tanto rollo, quiero todos los martes hacer una presentación de esta invitada de hoy. Comí un cacahuate y no son buenos para mí. Y estoy pagando el karma acelerado. Quiero presentar a alguien que conozco desde hace muchos años y que he visto la magnitud de sus acciones y la importancia de estas. Y la gran cantidad de personas que se unifican a este pensar de Paloma Díaz. Paloma Díaz Salas es una persona notable, como se dice hoy, es un ente notable y lo es. Me he acercado a sus talleres, he visto todo lo que puede aportar a todas las personas que de alguna manera por X, Y o Z pierden el equilibrio momentáneo y siempre hay alguien, y en este caso, repito, siempre la mayoría son las mujeres que ya están mucho más abiertas que nosotros, los hombres, iba a decir otros, pero los hombres, vamos a decirlo así. Y vaya, tengo aproximadamente entre México, España y un poco Sudamérica, alrededor de 4,000 alumnos, de los cuales el 80% son mujeres. ¿Coincidencia? No, es porque captan, son más sensibles
captan mucho más. Sí, noto hoy día con claridad que tienen más amplitud de conciencia, que es esta capacidad de darse cuenta de las cosas, y aquí es donde está el zip con ellas, de las cosas y de las esencias de las cosas. Paloma Díaz, ¿por qué ustedes, las mujeres, como grupo maravilloso que viene a rescatar, sí, a rescatar, tienen más acercamiento a lo esencial? ¿Cuál es tu perspectiva ante esto? Hola, Toño. Buenas noches. Primero, gracias por la bienvenida y gracias por esta invitación que ya por fin se me hizo estar en el programa. Lo logramos vía tecnología y de verdad quiero agradecerte a ti y a tu equipo, a Georgina especialmente, pues esta puesta en escena, parte de esta creatividad y parte de lo que también responde a esta pregunta, ¿no? Em, Me gustaron muchas cosas que dijiste antes de contestar como puntualmente la pregunta. Em, Esta convergencia de saberes, ¿no? Y de tecnología, como estas tecnologías ancestrales y estas tecnologías actuales. Y creo que ese es uno de los puntos también importantes dentro de este movimiento de despertar, digamos, y donde ciertamente las mujeres tenemos un papel muy importante. Y creo que la pregunta es parte de una conversación que no creo que tenga una respuesta cerrada, ¿no? Sino que abre justamente uno de los temas más, pues yo digo, o sea, más interesantes como humanidad, como este replanteamiento de la esencia de lo que es humano, de lo que nos hace humanos, y también de esta parte tan importante que jugamos las mujeres dentro de este despertar, ¿no? Y bien lo decías tú, como entidades que tienen la capacidad de percibir, ¿no? El 360, ponle 300, tenemos esa capacidad fisiológica, digamos, pero también ciertamente esta capacidad histórica, social, sistémica que se nos ha también facilitado, sí, por nuestra fisiología, pero también por la educación que hemos recibido y por la crianza de los hijos, por muchos papeles y roles que también hemos determinado, o sea, que se ha determinado social, sistémica y hasta podría decirse dentro de la confusión patriarcal, pues también hemos tenido que desarrollar habilidades pues más allá de lo femenino, de lo masculino, que bueno, ahí hay una plática interesante que creo que tenemos que tener todos, ¿no? Pero bueno, finalmente sí las mujeres como seres sensibles y como seres conectados a la tierra, y creo que ahí está más la respuesta de esta pregunta tan interesante que me haces, como esta conexión que tenemos con la tierra, ¿no? Creo que ahí está la clave. Muy bien. Eh, Dos casos también muy cercanos a mi entorno y a todo lo que profeso, hablo, digo, son esta televisora en la que estamos ahorita proyectando. El 80% o más, creo, son mujeres también. Ujú, Y es el canal Change TV en inglés, pero es el canal del cambio, ¿no? Y ese es algo también para reflexionar, para introspectar y decir, ¿por qué? Una vez más, ¿por qué? ujú, La otra es que algo que platicabas muy interesante de ser mamás, eh, aparentemente la evolución del humano como tal, desde lo fisiológico, anatómico, patomorfológico en términos de salud, eh, se refería a que nosotros hemos evolucionado por obra y gracia del masculino que salía
cuando había problemas para comer, para el sustento primario, salía con un grupo de hombres también a traer el sustento, el alimento. Y hay todas estas figurillas raras de salen los hombres para salvar la civilización, que antes eran pequeños grupos, y traían la carne para llevarla a las cuevas o a los lugares donde se habitaba para poder seguir avanzando como civilización. Y esa es una visión pues muy fuera de la realidad, ¿no? Lo comparo con estas reuniones que tienen algunos o tenemos, qué sé yo, de irnos, por ejemplo, como aquí permitimos todo, por ejemplo, muy fifí, es de ir los fines de semana con tus amigos al campo de golf y hacer su foursome, sus 4 cuates con los que salen y regresan victoriosos porque ganaron a sus casas. Entonces regresaban con estos elementos, pero hoy día el Instituto Marie Curie de Francia, de París, justamente, con una mujer, obviamente, como directora del campo de, de estas materias, ¿no? Antropología biológica, hablaba de que las mujeres, si no fuera por las mujeres y los de tercera edad, o sea, tú y yo, como ejemplo, no hubiéramos sobrevivido, todavía seguiríamos colgados de las colas como changos en los árboles. Nuestro nivel evolutivo no hubiera llegado con eso que traían los grupos que se iban pues contentos y a competir y a ver quién podía con piedras cazar algo para llevar, ¿no? Si no eran las mujeres que tenían más percepción desde entonces. Estoy hablando de 5 millones de años, o si llamas a este tiempo, pues 500,000, pero desde entonces tenían la capacidad, es decir, la amplitud de darse cuenta de las cosas y de las esencias de las cosas, que ellas guardaban lo que encontraban alrededor, colectaban desde raíces cuando todo, no había ya follaje y ellos salían a salvar a la civilización de entonces. Y entonces las mujeres tenían esa capacidad de ver más el entorno, su capacidad de conciencia era más plena. Y decían, si nosotros no nos quedamos aquí y cultivamos, fue el preámbulo del cultivo, pero colectamos primero, ¿no? Desde cortezas de árboles, desde raíces, desde algunos insectos, incluso y los llevamos a las cuevas, por decirlo de alguna manera general, no hubiéramos podido evolucionar, nos hubiéramos apagado, ¿no? Entonces, en el mundo actual, una televisora como la que hoy tengo el privilegio de estar, Change TV, y no estoy haciéndole la barba a nadie, es prácticamente dirigida por mujeres y trabajada por las mismas, con ideas maravillosas que yo que me sentía maestro, empiezo a aprender. Y lo mismo en mi casa, lo mismo en mi familia. Y empezamos a andar este camino descubriendo todo lo que ustedes están aportando y con esto te digo todo lo que aportaron desde hace muchos años, ¿no? Cuéntanos un poco, Paloma, ¿qué haces hoy en esto que me ha tocado ver desde lejos? ¿Qué son las 13 lunas? ¿Qué son estos círculos que convocas tú y que están tan bien cobijados por estos saberes de mayor amplitud? Grupos de mujeres. eh, ¿Qué haces en estos grupos? ¿Cómo convocas? ¿Por qué te das cuenta que llega tanta persona a desarrollarse comunitariamente? Grupos de mujeres.
Pues una de las claves que nos reúne y que es importante ahora en todo lo que dices, tiene que ver con recordar. Y no Ok, sería yo si no me regresara un poquito antes a decir que justamente como recordar nuestra historia, pero una más genuina, una más real, que se acerca mucho más, por ejemplo, a datas científicas y a recolección, observación, incluso esto, hasta un poco sentido común, nos enseña que en realidad las civilizaciones antiguas no tenían esta división. Han descubierto ahora en China guerreras, ¿no? Guerreras a caballo, guerreras en México incluso hay muchísima evidencia de que estos roles, digamos que las mujeres se quedaban, los hombres salían, no era tanto de hombres y de mujeres, sino más bien como por habilidades adquiridas. Pero hay algo muy interesante ahí, porque lo que dices es importantísimo. O sea, había quien salía, ¿no? Que no eran necesariamente hombres solamente, hay quien combatía, que no eran necesariamente hombres o mujeres, y no hay quien se quedaba, que no era exclusivo, pero sí había roles y sí había un aprendizaje y sí así había es. una, em, digamos, como esa instrucción que era más de hacer la cultura, ¿no? Y me encanta que lo digas porque aquí traigo a un elemento importantísimo para nosotras que es la mesa de la bruja. O sea, la mesa de la bruja, que es esta mesa donde se experimentaba, donde empezó la medicina moderna, que era la alquimia que se Sí, usaba, sí, empezó en la cocina. Esa es una realidad. Empezó cómo conservamos los alimentos, cómo se comporta la gastronomía, ¿no? Cómo se hace una salación, cómo se hace un secado, Entonces es muy interesante, como decía antes, no sería yo si no me regresara 2 pasos para decirte entonces que lo que estamos haciendo las mujeres en este momento tiene mucho que ver con esta carencia patriarcal, que no es la que existió siempre en realidad, pero ujú, sí digamos, como ahora sí, qué es lo que hace un hombre y qué es lo que hace una mujer, que sí, se vio empañada, ¿no? Y recluida por la mirada patriarcal, además sexista, que ahora estamos empezando y como bien lo dices, como a diluir un poco, o sea, como llevando más a la realidad de las habilidades de los seres humanos y no tanto a ujú, los roles establecidos. Sin embargo, hay algo súper interesante, que es que en la medida que se establece el patriarcado, los hombres cada vez están más en la comodidad y las mujeres tienen que ejercer papeles a veces triples, cuádruples. así es. Después de la Segunda Guerra Mundial, que mucha de la población, sobre todo europea, se queda sin hombres, las mujeres tienen que entrar a las fábricas. Entonces, ahí está como un poco algo muy lindo que pasa, terrible por un lado, pero bonito en el sentido de desmitificar y de ir tumbando como muchos bloqueos, es que eh, en el veneno está la medicina o estuvo la medicina también, porque las mujeres nos Claro, sentimos 300 veces más hábiles porque teníamos que con una mano, ¿no? Mover la cuna, en otra trabajar, en la otra, desempeñar muchos roles que ahora sí, da como resultado, pues que las mujeres realmente tenemos capacidades desarrolladas, pues sí, muy adelantadas. Yo no creo en una capacidad mayor o menor de los hombres, sino en una educación y un sistema y un contexto que sí hace esto, pero lo cual también es increíble porque si bien es cierto que fisiológicamente tenemos esta habilidad, bueno, de tener vida, pues fuera de la mirada patriarcal, sí es una habilidad creativa. Y entonces ciertamente hay un acercamiento y una conexión con la naturaleza, con la tierra, porque
eso, nos hemos educado, ¿no? Pero también hay una Claro, capacidad emocional dentro de eso que no se les permitió a los hombres durante mucho tiempo y que sí se nos permitió a las mujeres. Y ahí es así es. donde tomo el hilo de qué son las 13 lunas y los círculos de mujeres, que no solo las 13 lunas, ¿no? Las 13 lunas es un taller específicamente que fue diseñado por mi maestra Shanat Barra y que traducía la sabiduría amerindia a Occidente. Y esto fue encargado a Jamie Sams, una franco nativoamericana, pero más allá del taller de las 13 lunas, que es una maravilla y que es un modelo, es una forma de vida, que es un mapa de conocimiento de los pueblos amerindios, Ujú. y por eso decía que es un recordar de las maneras, digamos, de los pueblos originarios, que es Claro, una maravilla, pues reúne en círculo a las mujeres, ¿no? Y hay un aspecto de sanación y de restauración, que me gusta mucho usar esa palabra últimamente, en el tejido social, porque el patriarcado lo que hace, porque así funciona, es romper estos lazos entre mujeres y por lo tanto romper estos, eh, ¿sabes? Como hacía, por ejemplo, los lavaderos, ¿no? Esta, sí, claro, esta donde reunirse se las reunían. mujeres y contarse y tal, y toda esta cotidianidad de las mujeres, lo que hace el patriarcado también es romper esos tejidos y por lo tanto lo que sostenía a las familias, a los hijos, por ejemplo, em, tanto a sostener a las mujeres medicina, que optaban la mayoría por no tener hijos, como Sí, las comadres que coeducaban a los hijos juntos. O sea, la idea de tribu es lo que se va como descomponiendo, ¿no? Con esta sí, separación que plantea. Entonces, híjole, si yo pudiera resumir lo que hacemos en los círculos de mujeres, es pues restaurar el tejido, ¿no? Sanar de muchísimas formas y a muchísimos niveles, conscientes, sí, inconscientes, visibles e invisibles, este sí, tejido. Y finalmente, como resultado de restaurar este tejido, pues vemos una sanación viva, vibrante, que restaura la dignidad de las personas, que restaura la dignidad de los sistemas y que por lo tanto restaura la dignidad de la sociedad humana, ¿no? Ya sí, claro, borrando esto de hombres y mujeres o roles establecidos, me parece que las mujeres tenemos esa capacidad de restaurar los tejidos, ¿no? Con la capacidad emocional también que tenemos y de profundidad, ¿no? claro, claro. Mm. Y yo siempre he dicho que hemos ido evolucionando todos nosotros como seres humanos y que hoy ya no somos los buenos y los malos, ¿no? Ujú, Que estamos en un mismo nivel evolutivo, los que solíamos llamar los buenos o los malos de la película. Solo que hay cortezas más gruesas en algunos personajes y otras muy tenues, muy delgadas, que es fácil decir, ok, no estoy ahora en la realidad, no me doy cuenta de... ujú, Y lo mismo con el yin y el yang dentro del ser humano, ¿no? ujú, Teníamos contenido nuestro yin, nuestra parte no femenina, sí, hoy día, contextualizándola temporalizándola, pero sí esta parte yin que es de recibir, no solo de dar, de que es más sutil, no solo de estar pendiente de la materia dura, sino estar pendiente de lo interno. Y sí, yo creo que está viendo ahorita este enlace para restituir y constituir estos tejidos. Y en todo enlace, en toda civilización, en todos tiempos, la punta del enlace choca y ujú, luego se vuelve a unir, ¿no? ujú, ujú. Y el valor que tienen las mujeres hoy, la valentía que tienen hoy para
no echarse para atrás, sino decir, aguante, estamos ayudándolos también a ustedes, como se llamaba en el desarrollo humano clásico que me tocó vivir, para sacar a su niño interior, ¿no? Para sacar a su yin interior. Aguántenos, los estamos ayudando. Tengo un chorro de amigos que están todavía aquí en el engranaje de no entrar y otro chorro que dicen, bendito sea el cielo, ya llegaron, ¿no? Y se va a entretejer esto bien. Yo creo que tú, con tanta actividad y tanta gente que está a tu alrededor, lo sabes, y yo también en mi entorno lo sé también, ¿no? Entonces es cuestión ahora solo de estar, que ya está muy pisoteado el término, pero muy atentos, ¿no? Mucho más abiertos. Y este grumo que ahorita hay social se va a empezar a batir otra vez, se va a unificar y vamos a hacer una misma cosa y un mismo ente que sea más allegado al plano divino. Paloma, estamos a muy poco tiempo de terminar este primer programa y pues me gustaría que pudiéramos hacer otro programa, eh, tal vez que lo grabáramos y que nos siguiéramos para no coartar o cortar este flujo que me está gustando mucho. Y aquí pues nos están en este momento escuchando de 120,000 personas a 480,000 como el otro día que pudimos tomar acceso. Entonces, antes de que cerremos este primer programa, Paloma, ¿dónde se contactan contigo? ¿Dónde pueden irse a reunir para hacer este movimiento tan virtuoso que ya hacía falta que llegara? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues yo tengo mis redes sociales activas y ahí voy publicando todos los talleres que voy dando. Hay mucha actualización de información, entonces por supuesto que dejo mis redes con ustedes. Y un último comentario sería como la importancia en este momento de las mujeres también, siento en esta capacidad de profundidad, tiene que ver con aceptar también em, no, integrar, ¿no? Como Claro, no solo como aceptarlo o tal, pero también aceptar todo eso que sucede en esta profundidad y ir integrando, aceptando también el enojo, la rabia, la digna rabia, como solemos decirle las brujas, em, es parte de esta sanación y no se puede hacer una cosa sin la otra, ¿no? No hay claro. arriba sin abajo, no hay abajo sin arriba. Y Ese esta parte pinche Kibalión. bueno, y más antiguo que el Kybalión. em, y, y bueno, me parece como muy importante en este momento nada más apuntalar que el trabajo de profundidad y el trabajo de sombra y el trabajo que Claro, se hace dentro de los lastimados y el trabajo de trauma es tan importante como este trabajo de conciencia y de luz, que no hay uno sin lo otro, ¿no? Y que a veces el trabajo espiritual se ve como muy superficial si no hay profundidad, si no hay bien, si no hay trabajo de sombra, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que necesitamos y es para también lo que estamos preparadas y claro, preparadas. Estamos realmente la humanidad preparada para poder mirar las cosas tal como son, como en esta así es, madurez de que hemos acuerdo, adquirido. Y entonces sí, vámonos con todo, ¿no? No de solo acuerdo, de un lado o del otro, sino esta integración. Entonces, gracias Antonio por esta invitación. Me encanta la idea de seguir conversando porque ciertamente esto da para mucho. Pero claro, bueno, en mi Instagram es el medio más activo que tengo. La verdad es que no muchos otros
soy de esas brujas que también se guardan todavía en la montaña y, y así lo decido. Un placer, Gina. Yo creo que vamos a seguir vamos a hacer ahorita una segunda parte y rápidamente, porque tenemos un minuto, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde se contactan contigo? De todos estos miles de personas que están, se oye padrísimo, miles de personas que están viendo el programa, eh, yo estoy seguro que va a haber mucha aliación, porque es lo que toca, aliarnos. ¿Cuáles Sí, son, Pablo? en Instagram estoy como Paloma Díaz SMX. Así me pueden encontrar. Paloma Díaz SMX, sin Así puntos. es, sin En puntos. otra plataforma, Y en Facebook soy Paloma Díaz, Mujer Corazón. También así me pueden encontrar. por favor, búsquenla, por favor, seremos parte de esta fundición alquímica que nos toca vivir hoy día. Gracias, Paloma, por estar aquí. Justamente estamos a los 30 minutos del programa y esperamos tenerte contigo, con nosotros. Es que los martes son difíciles. Mm, Entonces, esperemos tenernos todos en bola en este avatar que nos toca. Bueno, feliz fin de ciclo. Feliz vida a ti y a todas tus seguidoras y seguidores. Eh, Nos vemos. Muchas gracias, Antonio Salas. Soy Biomagnética Salas. Y por favor, cuando pasemos a plataformas, pónganle like y compartan. Son programas que requieren ser compartidos hoy día. Apoyen. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, Georgina.